Bien, le estaba preguntando a la producción, si no nos podíamos comunicar con Quique Arias, mi colega. No. Bueno, tenemos una muy buena noticia para toda la provincia de Jujuy. ¿De qué se trata, mi estimado Chuncho? Anunció personalmente el amigo Quique Arias que este es su último desfile y se retira. Qué bien, se dio cuenta el hijo. Se dio cuenta al fin. No. Yo hice 15 desfiles del éxodo jujeño. Y elecciones de Reina Nacional, Reina Capital, con Coco, con Andrés Rivarola, con Hugo Conde. Y Arias no se daba cuenta que ya tiene que dar paso a nuevas voces. Hugo Conde transmitía directamente desde el Tiguantissuyo. Claro, sí, claro, sí. Y Quique ya tenía que haberse dado cuenta del retiro, ¿no? Sí. Porque dice, yo lo digo, ahí viene la escuela. No. Se va a enterar. Bueno. Un saludo a Enrique Arias, que va a hacer conmigo la locución de las 4 peregrinaciones del Río Blanco en el mes de octubre. Los dos ¿Locución? Sí. Sí hay que caminar la peregrinación. Sí, pero por detrás hay 2 salames que van diciendo... Van a hacer animación. Y ahora los cantos, y ahora esto. Es una especie de direccionamiento con la voz. Pero justo los ¿no van a ir rezando los salmos? ¿No van a ir cantando nada? Sí, por supuesto. No, pero yo no, ¿qué voy a cantar yo? Pero vamos. Bueno, vamos, che. Se nos acaba el tiempo. Se ha traído el mapa nuevo de Manuel. Bueno, ¿de qué se trata, Manuel? Vamos a hacer un poquito de didáctica. Este bache auspiciado por... Estamos preparando para tomar el botín de seguridad porque podés patear el mapa. Sí. Bueno, acá estamos viendo un mapa, en cuanto se pueda, de lo que es el teatro de operaciones de la lucha de independencia. Ahí está. Bien, muchas veces nosotros no tomamos dimensión porque estamos acostumbrados a ver lo que es simplemente el fragmento de Jujuy o de Salta. Pero nosotros acá tenemos que todo el teatro de operaciones en la lucha de independencia fue el sur de Perú, todo lo que es el Alto Perú, actualmente Bolivia, el noroeste argentino, inclusive llegar hasta Tucumán y Córdoba. Si nosotros vemos, acá estamos en Jujuy, Salta está muy cerca, y lo que hubo que transitar para llegar a Tucumán, nosotros vamos a tener una idea de lo que fue realmente todo el viaje que hicieron en el éxodo jujeño, ¿sí? Fíjense, este mapa es un mapa histórico y acá están marcadas las principales batallas que se libraron. La batalla de Humahuaca, con la cual el año que viene vamos a festejar el segundo centenario, o sea, el bicentenario de la batalla de Humahuaca. ¿Manuel Eduardo Arias? Sí, es el que va a lograr frenar el avance y lograr que las tropas realistas que se encontraban allí se retiren. ¿Y Álvarez Prado, que estaba en Tilcara? Lo que pasa es que dentro de lo que es la organización de los distintos grupos en lo que es la guerra gaucha, se va a plantear grupos que dirigen distintas partidas, ¿sí? Entonces vamos a tener a Juan José Feliciano Campero, en lo que es la zona de la Puna. También vamos a tener a Arias, vamos a tener a Manuel Álvarez Prado, que son los 3 referentes principales que están en Jujuy. Además de otros integrantes del ejército, como por ejemplo Quintana, como por ejemplo Eustaquio Medina. ¿Los hermanitos Pueyrredón? Los hermanos Pueyrredón están en una primera etapa, en la segunda ya, bueno, algunos de ellos mueren y el único que queda después es el que va a ser director supremo. Entonces, Juan Martín de Pueyrredón, quien va a apoyar a San Martín en la campaña. Ahora, fíjense que todo el teatro de operaciones comprende este sector, ¿sí? Y tenemos la orden de Belgrano, cuando se prepara el éxodo, es retroceder desde Jujuy hasta Córdoba. Córdoba, ubicado prácticamente en el centro del país, era el punto principal de defensa para lo que era Buenos Aires.
¿Cuál era el plan de los realistas? Avanzar con el ejército, tomar todo lo que era Jujuy, Salta, Tucumán, hacerse fuertes en Córdoba y obtener el apoyo de los realistas que estaban tomando ya Santiago de Chile, para desde allí, con el refuerzo de las tropas que estaban en Montevideo y que tenían todo el mando y el control del Río de la Plata, cercar a Buenos Aires y eliminar lo que eran los focos de la revolución. Precisamente esa desobediencia de Belgrano, apoyado por el pueblo de Tucumán, y después de lo que es el éxodo jujeño, va a permitir que acá en Tucumán el ejército del norte se haga fuerte y se obtenga la primera batalla. Pero, como dicen algunos historiadores, Tucumán no se podría haber realizado sin el éxodo jujeño. Pero entre Jujuy y Tucumán hay un combate fundamental que es el combate del río Las Piedras. Fíjense cómo será de importante ese combate que en la zona del río Las Piedras, que precisamente va a figurar en la letra que no se canta el himno. O sea, Camino Metán, digamos. en ese momento, en el himno, en esta canción patriótica que se aprueba precisamente en la Asamblea del año 13, habla de ambas piedras, Salta y Tucumán, como las batallas importantes. O sea, ambas piedras hace referencia al combate de las piedras que se da en la zona del Río de la Plata, y la otra es la de precisamente acá, ¿sí? Entre Salta y Tucumán, que es donde Belgrano tiene la posibilidad de probar la valía de las tropas que ha reclutado en Jujuy y donde se va a destacar uno de los cuerpos, uno de los batallones que va a ser el batallón de los decididos. Jóvenes, decíamos entre 15 y 35 años, quienes van a plantear la necesidad de reconocer el valor de los jujeños por toda su presencia, por toda su preparación. No solo van a frenar el avance del ejército realista, sino que también van a demostrar en la batalla del Río de las Piedras, en el combate del Río de las Piedras, el valor, y es donde Belgrano se va a dar cuenta precisamente de el coraje de las tropas que tiene bajo su mando. Y hay algunos historiadores que precisamente dicen que eso es lo que le va a permitir a Belgrano decidirse a presentar batalla cuando el pueblo de Tucumán le pide que enfrente al enemigo, conociendo ya el valor de los hombres que habían logrado no solo derrotar a las tropas realistas, sino que prácticamente al terminar el combate del Río de las Piedras, se va a capturar a todas las fuerzas de avanzada, el coronel Huisi, que venía hostigando permanentemente a la retaguardia del éxodo. A Huisi lo toman en las trancas. Sí, entonces lo capturan, y es más, Tristán va a llevar a que le envía una carta a Belgrano pidiéndole que trate al coronel Huisi con, digamos, la cordialidad de un militar y una persona de alcurnia por el grado que tenía, y le va a mandar inclusive dinero para que tenga un buen pasar mientras estaba prisionero del Ejército del Norte. Belgrano le devuelve el dinero a Pío Tristán, diciéndole que lo reparta entre los prisioneros que tenía el ejército realista, que él, de su mismo peculio, del dinero que tenía, le iba a dar la misma cantidad al coronel Huisi para que no tuviera ningún tipo de necesidad. Y valga la anécdota que Tristán firma en la carta que le envía a Belgrano como comandante en jefe del ejército grande. Sí. Y Belgrano le contesta
como comandante en jefe del ejército chico. ¿Mm? Entonces, bueno, de esa forma se logra capturar a todos los oficiales de la avanzada que venía persiguiendo al éxodo. Ahora, lo importante, yo creo que para contextualizar esto es así. La saga que se inicia con el éxodo jujeño viene naturalmente presidida de una serie de barbaridades que ha realizado el Ejército Real en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú. En Cochabamba. Tratando de terminar con los focos subversivos de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, del propio Sucre y de parte del Potosí. Porque no podía dejar los 1000 kilómetros que separaban al pueblo al Cusco del límite nuestro norte, hoy sería La Quiaca, Yavi, aunque el límite nuestro en aquel momento estaba ya en el Titicaca, que era donde se iniciaba el virreinato. Es decir, no se podía dejar las líneas interferidas para no tener problemas una vez que los ejércitos bajasen. Eso es lo que anuncian, por eso se entera Belgrano, lo comunica a Buenos Aires, y Buenos Aires ordena, esto es muy importante que lo tengamos claro, el éxodo lo ordenó Buenos Aires, porque de acá de lo que estábamos hablando era de proteger a Buenos Aires. Si después todo el noroeste argentino quedaba en manos de los españoles, después veremos qué pasa. Eso es lo que pensaban los porteños. Y hasta el día de hoy siguen pensando igual. Sí. Este país se hace como lo piensan ellos. Y como no hay fuerza interior para oponérsele, naturalmente así vivimos, postrados. Bien. Entonces, en este avance de los realistas, o peleábamos o quedábamos sometidos al poder hegemónico de ellos. Naturalmente, primero tuvimos que abandonar la tierra, así estaba en la orden, y luego íbamos a pelear, seriamente. Claro, valga la aclaración que quien utiliza por primera vez la palabra éxodo para hacer referencia a esta estrategia de retroceder, de aplicar la táctica de tierra arrasada y todo, va a ser Joaquín Carrillo, en la primera obra sobre la historia de Jujuy, escrita en 1877, la historia de Jujuy con muchos documentos. Él hace referencia a que el pueblo de Jujuy se va a retirar precisamente como una de las tribus del pueblo de Jacob para precisamente hacer referencia a este éxodo. Y lo escribe según la grafía de la época, con C y S, no con X. Él es el primero en mencionar y en establecer la relación de esta retirada con el éxodo, haciendo mención a ese sacrificio, a ese valor, a ese sentimiento de unidad que tenía el pueblo jujeño, precisamente para afrontar esta lucha por la libertad y por la independencia. Lo cual, bueno, después, bastante tiempo después, porque repito, esta obra se hace en 1877, cuando viene para los festejos del centenario y del centenario de la bandera de la libertad civil, Ricardo Rojas, que tiene por encargo recuperar un poco lo que es el archivo de Jujuy y va a escribir esa obra sobre las actas capitulares y toda la información que tiene el archivo, ahí es donde él va a hacer hincapié en lo que es el éxodo, y no solo va a hablar del éxodo, sino también que va a hablar de la reconquista de Jujuy, cuando se vuelve y Belgrano nuevamente vuelve a establecer el cuartel general en Jujuy y bueno, se recupera la plaza después de que los realistas son derrotados en la batalla de Salta. Ricardo Rojas es el que escribe El Santo de la Espada. Ricardo Rojas, sí, y lo que va a hacer Ricardo Rojas es tratar de recuperar todos estos acontecimientos de la historia argentina, precisamente para exaltar lo que es la nacionalidad y el nacionalismo, una corriente en esa época muy fuerte y que no solamente va a tener importancia
en lo que es la parte literaria, sino que también va a ser importante para lo que es la educación. Y es allí donde va a escribir o va a recopilar toda esta información sobre la historia de Jujuy, va a escribir las actas capitulares y también va a dar a conocer toda la documentación que tenía el archivo de la provincia de Jujuy. Manuel, vamos a la batalla de Tucumán. Bueno, entonces decíamos que esta es una saga, casualmente por lo que acaba de mencionar Manuel. Acá se sale de Jujuy en el 1812, se retorna en 1813, se sale en agosto, se vuelve a reingresar en marzo. El primer punto en donde hay un encontronazo serio, va a Belgrano acompañado por un hombre que venía de Prusia, que era un noble prusiano, que era el famoso Barón de Holberg, que era artillero y en aquel momento muy importante por su oficio, por su profesión, y por Antonio de Moldes, un hombre que había sido compañero en la Guardia de Corps en España del general San Martín, un hombre muy eficiente como militar, que es el que planifica el detalle, la batalla, cuando Belgrano decide, después del encuentro en la encrucijada, decide hacerle frente a la invasión real. Entonces, superado la zona del río de las Piedras, acá llegando a la ciudad de Metán, se llega a un lugar que se llama La Encrucijada, donde le sale gente de Tucumán al encuentro a pedirle a Belgrano que realmente se haga cargo de la defensa de Tucumán y que ellos iban a poner todos los bienes, hombres y armas que hiciesen falta para pararlo allí a los realistas. ¿Por qué? Porque perder estas tierras de pan llevar, como decían antiguamente los muy castizos, era perder el verdadero sentido de la pertenencia, era abandonar lo que siempre había sido de aquellos que tenían sus raíces clavadas en el suelo. Y no es fácil, los pueblos no, por eso Carrillo le llama un éxodo, porque los éxodos son siempre situaciones de fuerza muy dolorosas, muy graves, que toman los pueblos cuando no tienen más oportunidad de nada. Pero ¿qué va a ocurrir acá? 400 kilómetros más al sur, al mes exacto de ocurrido el éxodo, el 24 de septiembre, naturalmente el ejército real está desgastándose y está en otras condiciones, no en las mismas con que entró a Jujuy. Luego de la encrucijada se diseña a cargo de Belgrano, y acá viene la maravillosa voluntad de un hombre entregado al servicio de su patria o de la patria naciente, como lo fue Belgrano en su momento, que asume todas las responsabilidades por la defensa en aquel momento que se iba a intentar en Tucumán. Se reúnen tropas de caballería de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Tupiza y de Tarija, que combatían junto a los hombres nuestros. Y se decide hacerle frente. El día 23 de septiembre se enteran ya de la proximidad del ejército real y el día 24 muy temprano el general Belgrano le ordena a aquel famoso gladiador tucumano que era don Araoz de la Madrid, Gregorio Araoz de la Madrid, que salga a hacer una recorrida por la llegada por el Camino Real para ver a dónde se encontraban los realistas o si estaban cerca o lejos. Esta misión la cumple Araoz de la Madrid y enseguida de salida de Tucumán encuentra las avanzadas del ejército que viene hacia Tucumán. Entonces, inmediatamente echan grupo a los caballos y buscan de retornar a Tucumán para avisar esta noticia, al darle esta noticia, esta novedad al general Belgrano. Y dice Araoz de la Madrid en sus memorias que le prendieron fuego a unos matorrales secos por la época del año, como vemos acá, agosto todo seco, sin lluvia, prenderle fuego a unos matorrales como para que echen un poco de humo y traten de parar un poco mientras ellos avanzaban a Tucumán.
Llegado a Tucumán, comunicada la nueva a Belgrano, le obligan a un cambio rapidísimo de frente, porque naturalmente ahora ya no era posible ingresar por ese camino en forma directa hacia el pueblo, y Tristán decide rodear el pueblo y salir en lo que en aquel momento se conocía como el Campo de las Carreras. El Campo de las Carreras hoy queda en pleno centro de Tucumán. En aquel momento eran unos lugares donde se corrían carreras cuadreras, era una zona pampa, y tiene que invertir su frente, Belgrano, y esperar en esta posición. A todo esto el ejército español, mucho más confiado de lo que un ejército tendría que haber tenido alguna precaución, así como venían, ingresaron nuevamente para entrar por el sur de la ciudad. Y ahí se topan con la formación de los patriotas que estaban desplegados en combate y que no le iban a permitir a los españoles una reacción instantánea. Se lo hace con el fuego de artillería, que lo va a proponer Holberg, nada más que Holberg monta la artillería entre medio de las columnas de infantería, es decir, que cuando la infantería ganó el terreno, la artillería tuvo que dejar de tirar, pero inmediatamente le ordena a Belgrano, a Balcarce, que cargue con toda la fuerza de caballería que tenía, que el 80% eran gauchos. Se dice que aproximadamente unos 5.000 hombres. Yo creo que se exagera. Si no habrán pasado de los 2.000, no hubo más tiempo para juntar esa gente. Pero 2.000 hombres montados, decididos y yendo al choque, hay que pararlos también. Y como el realista venía un poco fuera de custodia, los sorprendieron y los chocaron y se los llevaron por delante y los arrollaron. Hubo una reacción del ala izquierda realista que arrolló un tanto a la infantería criolla, pero la carga de la caballería fue profunda. Cuenta la historia, ya la historia un poco más coloquial, que en los momentos que los hombres luchaban se desató un enorme viento que trajo un tierral enorme y a su vez se hizo casi la noche, porque dice que una manga de langosta pasó volando por el sitio y oscureció el cielo. Entonces, todo esto eran presagios, digamos que se los tomaban como presagios. Belgrano no tuvo otra alternativa que continuar en el ataque, pero quedó un poco desbandado. Y con la tropa que retrocedía por el avance realista de la reacción, se hizo la noche esta que estamos diciendo un poco antes, y retrocedieron todos, y ya entrada la noche, ni Tristán ni Belgrano sabían cuál era el resultado final de esta batalla. Es decir, pasaron una noche en vela muy dura, y al amanecer del día siguiente, Belgrano con su Estado Mayor volvieron rumbo al sitio donde había sido la batalla, y llegando ya con las primeras luces, llegando ya a la cercanía de la ciudad de Tucumán, venía bajando una procesión en homenaje a la Virgen de la Merced. Belgrano, que era un gran creyente que profesaba toda la práctica religiosa de aquel entonces, y estando frente al pueblo, como buen hombre de conducción, tomó la decisión de desmontar, hacer parar la procesión, desmontar, avanzar hacia la Virgen que venía en la procesión, arrodillarse y ofrecerle su bastón de mando y nombrarla generala de la tropa. Esto lo reconcilió con todo el pueblo tucumano, lo enalteció a él como individuo, y lo que es más interesante, unas horas después se enteraban de que la batalla, en aquel momento la suerte de las armas, se habían inclinado para el lado patriota. Lo grave fue para Tristán cuando se enteró que el parque de carretas que traía toda la logística del ejército, confiados en que las tropas reales ya estuvieran en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ingresaron a la ciudad totalmente desprevenidos. Fueron tomados por los tucumanos y no les quedaron ni los bueyes a las carretas y los desvalijaron, razón por la cual Tristán
se dio cuenta que más allá del resultado bélico de la noche anterior, del día anterior, estaba la falta de logística, que en aquel tiempo era muy grave, hoy también. Entonces, sin decir agua va ni agua viene, Tristán levantó campamento del ejército grande y encaró rumbo a Salta, buscando llegar a una ciudad donde poderse atrincherar nuevamente y mandarle a decir a su primo hermano, que era Goyeneche, porque Pío Tristán y Goyeneche eran arequipeños de la ciudad de Arequipa en Perú hoy. Y esperar el momento oportuno para reabastecerse, volverse a organizar y volver al ataque. A todo esto va a pasar el año 12, ya vamos a entrar en el año 13, y allí es donde se va a producir la nueva batalla, la de Salta. La batalla de Tucumán le sirvió a Belgrano para ponerle como mote, no tanto a Belgrano, sino a los historiadores inmediatos, le llamaron el sepulcro de los tiranos. Tucumán fue un duro escollo para ese ejército real, no se lo pudo superar y por lo tanto hubo que esperar nuevos vientos. Y van a retroceder hasta Salta. Y en Salta se va a librar una nueva batalla meses después, en el mes de febrero. 20. Y lo que pasaba es que como la estación de las lluvias coincide con el verano, el ejército de Tristán estaba confiado de que las tropas patriotas no iban a poder avanzar de Tucumán a Salta con tanta rapidez, por cuanto había que pasar arroyos, canales, ríos. Por lo tanto, esperaban confiados. Y la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. Sí, a mí no me pasó, pero creo que es así. Bueno, y nos queda ahora la batalla de Salta, que a cargo la vamos a dejar para el próximo programa. ¿Te parece bien, Manuel? Sí. Vamos a ir al corte porque nos hemos excedido. Viene Angélica Simón íntima con la familia, humahuaqueños, pero... cultores de ese arte. Sí, no, fantástico. La que no es escritora es cantora, la que no es cantora hace teatro. No, son fantásticas. Las conozco hace muchísimo tiempo y ahí está la mamá de ellas, acá presenciando el programa. Sí. Tengo una pequeña propuesta antes que vamos al corte. ¿Deshonesta? Y depende. Bueno. Desde el Colegio de Profesores de Historia hemos tomado una propuesta de que la provincia de Jujuy todavía no tiene un himno provincial. Entonces, queremos proponer para que el himno al éxodo que venimos cantando en los establecimientos educativos y que por ley se tiene que cantar todas las veces que se canta el himno, se convierta definitivamente en el himno de la provincia de Jujuy. Hermosa iniciativa. Para que a su vez reciba todos los honores, porque en este momento al no ser un himno provincial, cuando se lo canta, la bandera no es levantada en señal de homenaje por ser el himno provincial. Entonces queremos proponer y a todas las instituciones, a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos en esta propuesta, para que desde la legislatura... Ya está el círculo de periodistas, ya está. Hay algo que esto, ojo con el tiempo. Esto me trae a lo otro. Hay una cuestión que hoy día observé en el desfile. Cuando pasan las banderas que encabezan a distintas instituciones, todos los militares y policías y todos los que se encuentran enfrente de la bandera que va pasando, le hacen la venia. Pero esa es la bandera argentina. No así cuando pasa la bandera nacional de la libertad civil. Y bueno, hay un desconocimiento de lo que es el ceremonial de la bandera nacional de la libertad civil como símbolo patrio histórico, y también porque en muchos casos las banderas que todavía tenemos son las banderas provinciales. O sea, tiene que ver con la posición de la corbata, el color de la corbata, la leyenda. Pero... en definitiva, una cuestión de protocolo. Bueno, sí. Muchachos, ya el director nos está pidiendo el corte urgente. Habíamos prometido el programa anterior, y esto lo hago en 20 segundos, ¿cuáles fueron los apellidos de las familias que se quedaron en Jujuy
mientras el éxodo se producía. Martín Otero, Ventura Marquiegui, Guillermo Marquiegui, Pedro Antonio de Olañeta, Andrés Ramos, Miguel Saracíbar, Josef Gómez, Joaquín Echavarría, Ignacio Noble Carrillo, Juan Antonio Rodrigo, Miguel Bárcena, José Diego Ramos, Vicente Salas, Andrés Francisco Ramos, José Patricio Zagardía, Felipe Avendaño, Juan José de Iramaín y Juan Esteban Guerreros. ¿Debemos inferir de esto que eran promonárquicos? Sin ninguna duda, claro. Y algunos de ellos eran comerciantes españoles, otros de familias acomodadas, y había algunos que, si bien no eran promonárquicos, se quedaron precisamente para cuidar su hacienda, sus posesiones. Sus bienes, claro. Claro, pero que estos son los nombres que surgen de precisamente el relevamiento que se hace para formar después el cabildo. Habíamos prometido y cumplimos. Vamos al corte porque si no en televisión nos cortan el aire. Pelo. Hay un Jujuy en la memoria, un pueblo heroico en nuestra historia.